Vamos a comenzar el taller Armadillo Lab, que se denomina ¿Cómo finalizo mi investigación? Está centrado en escribir las conclusiones y las discusiones, ¿ya? Pero fundamentalmente centrado en las conclusiones, ¿sí? Pero también hablamos de las discusiones, por supuesto. Bueno, mi nombre es Enrique Sologuren, coordino el laboratorio de escritura y lamentablemente ayer un problema de fuerza mayor nos impidió hacer el taller, entonces lo estamos haciendo hoy día y los saludo a todos los que vean esta grabación. Definamos, hagamos una definición de qué se trata este apartado de la tesis, el apartado de la tesis final, ¿no es cierto? El apartado de finalizar discursivamente la investigación, concluir. Este es el apartado que busca establecer el significado de los resultados en el contexto del estudio. Por ende, toma en consideración el marco del conocimiento disciplinar. A partir de lo anterior, los resultados se comentan a través de comparaciones, explicaciones, interpretaciones y o deliberaciones relevantes que van más allá de una declaración de los datos obtenidos, ¿no es cierto? Esta definición está enfocada en la discusión, ¿ah? Aquí discusión de los resultados, que es una de las apartados previos para ir a la conclusión. A veces, generalmente, las discusiones funcionan como un apartado autónomo. Otras veces las discusiones se integran a los resultados, a la sección de resultados, y a veces se integran también a la sección de conclusiones, ¿ya? Entonces va a depender de la tesis, de la disciplina y de las decisiones que va tomando cada persona, o que va a ir tomando cada tesista, ¿ya? O memorista. La discusión de los resultados va a tener por objetivo principal que el autor pueda interpretar sus resultados en el contexto de la investigación propuesta. Eso es lo fundamental de las discusiones. ¿Cuáles son algunos de los propósitos comunicativos que se cumplen, que se satisfacen cuando desarrollamos las discusiones? Entonces aquí tenemos algunas movidas retóricas, es decir, pasos, movimientos, decisiones que toma un escritor cuando va a un escritor, una escritora, cuando va a desarrollar este apartado de las discusiones. Por ejemplo, se interpretan y analizan los resultados de la investigación. Porque en los resultados, en la sección propiamente de resultados, uno entrega los resultados, es decir, lo que se obtuvo, cuáles fueron los resultados obtenidos, ¿no es cierto? Y también los hallazgos, es decir, la información nueva que se produce a partir del análisis de los resultados, ¿ya? Pero en la discusión hay interpretación, se comenta, en la discusión se interpreta, se comentan los resultados, ¿sí? Le damos la bienvenida a Matías, que se está integrando, ¿no? Entonces, interpretación de los resultados. Por ejemplo, Matías, bienvenido, que te estás integrando, muy bienvenido. Estamos justamente hablando de la sección de discusión de los resultados. La discusión de los resultados. Y aquí tenemos algunas posibilidades, ¿sí? Aquí tenemos la definición de la discusión y tenemos algunas posibilidades de movidas retóricas que se desarrollan, algunas movidas retóricas que se desarrollan, es decir, decisiones que toma un escritor, una escritora para esta sección. Por ejemplo, interpretar y analizar resultados de la investigación o fundamentar resultados no coincidentes o coincidentes con otras investigaciones. Es decir, hay resultados propios de mi memoria, de mi tesis, que pueden ser coincidentes o consistentes o congruentes con otras investigaciones o no, ¿no es cierto? Y eso también es interesante.
dar cuenta de los aportes de la investigación. Estos son algunos de los pasos retóricos o movidas retóricas o propósitos comunicativos que se pueden cumplir en este apartado, que se podrían cumplir en este apartado. Mencionar investigaciones propias para proporcionar más antecedentes, también. Contraponer los resultados críticamente respecto de estudios previos expuestos en el marco teórico o en el estado del arte o el estado de la cuestión. Apoyar conclusiones, resultados o metodologías provenientes de estudios previos. La discusión es mucho diálogo con la literatura previa, con la bibliografía especializada previa. O plantear cuestionamientos que la investigación no permitió resolver. Estos son algunos de los propósitos comunicativos que se pueden cumplir en una sección de discusión de los resultados. Esto también les sirve para los artículos científicos. Si alguna vez ustedes se enfrentan al abordaje de los artículos científicos, los artículos científicos también, igual que las tesis, tienen una sección de discusión de resultados. Recordar que las discusiones, ¿sí? Es muy importante recordar esto, que las discusiones pueden presentarse en un apartado específico, ¿ah? Lo que hablábamos con Víctor al inicio de la sesión. Pueden presentarse en un apartado específico o pueden incluirse en el apartado de resultados, ¿no es cierto? Hay artículos científicos y también hay memorias y tesis que arman un capítulo o capítulos o secciones que se llaman resultados y discusión, las dos cosas juntas, ¿ya? Y otros no, ¿no es cierto? Entonces se separan. En las ciencias naturales exactas, las ciencias físicas y matemáticas en general, se prefiere, como seguimos la lógica del IMRD, es decir, introducción, método, resultado, discusión, se prefiere tener las discusiones separadas. Porque en las discusiones entrego toda la parte valorativa, interpretativa, de discusión con la literatura previa, con los papers previos, ¿ya? Y separo de los resultados realmente obtenidos y de los hallazgos. Pero eso no es regla fija ni estricta, ¿ya? Va a depender también de la naturaleza de mi investigación, de lo que acuerde con el profesor, con lo que me sugiera también el profesor guía, el tutor, porque él también va guiando en relación con cómo es la mejor forma de presentar los resultados. Estos no son recetas, ¿no es cierto? Sino que en la escritura científica tenemos que ir tomando decisiones. Ir siguiendo también las normas que nos plantea cada disciplina o cada área. O si estamos escribiendo un paper, las normas propias de la revista. Y hay revistas que exigen que las discusiones estén separadas de los resultados, ¿ya? Otras no. Entonces, o incluirse, a veces se incluyen como un subapartado en los resultados, como les decía, o en las conclusiones. Es preciso tomar en consideración las exigencias, como les decía, de cada comunidad discursiva, es decir, cada disciplina. La ingeniería civil eléctrica, la ingeniería, la minería, etcétera, ¿no es cierto? La geología, la física, la matemática, la ingeniería en biotecnología, etcétera. La ingeniería civil industrial, etcétera. Las discusiones deben evidenciar un posicionamiento crítico ante los resultados obtenidos y la relación específica que se establece con la literatura. ¿Sí? Es decir, ir dialogando y críticamente con la literatura, ¿no es cierto? Es decir, acá coincidimos con tales autores o tal resultado de tales experimentos de tales personas, o estamos en otro, digamos, en otro, o no estamos posicionados desde otra mirada, ¿no es cierto? O nuestros resultados, nuestros experimentos nos llevan hacia otro lado. También en las discusiones se plantea o se discute la metodología, es decir, las consideraciones metodológicas específicas que interfieren con los datos obtenidos deben tomarse en cuenta. Las decisiones metodológicas que hicieron en su investigación, los instrumentos, las herramientas que utilizaron, podrían haber
afectado o podrían estar afectando de alguna manera los datos obtenidos, y eso hay que, por supuesto, transparentarlo. Eso es importante tener en cuenta en las discusiones. Si ustedes se fijan acá, aquí tenemos las principales movidas y pasos retóricos, ¿ya? De los resultados. De los resultados. Y ahí yo les voy a compartir un documento terminando el taller al mismo correo que les mandé el enlace. Les voy a compartir el documento anexo con que ustedes puedan tener más información sobre este modelo de movidas y pasos de la sección de resultados, ¿ya? Si se fijan en las movidas y pasos de la sección de resultados de los artículos científicos, que es interesante revisarlos porque muchas de las tesis o las memorias se relacionan con secciones de los artículos, la movida 3 es la que está referida a la discusión, que es comentar los resultados, ¿no es cierto? En la discusión se comparan resultados, como habíamos visto, o se explican resultados, o se plantean elementos conclusivos, ¿no es cierto? Ya se van concluyendo los resultados, hacia dónde va, hacia dónde nos lleva, cuál es la dirección hacia el que nos está planteando, ¿no es cierto? Y que se constituye en la movida retórica 3, que es ir construyendo el nicho, ¿ya? Ya ir dándole forma al nicho que planteamos en nuestra investigación, ir comentando los resultados. Entonces, ¿cuáles las secciones propias de la discusión de resultados? ¿Sí? ¿Cuáles serían las tres grandes acciones si nosotros queremos, o como con la forma que yo les planteaba de movidas retóricas, como jugar al ajedrez, ¿ya? Escribir es como jugar al ajedrez, hay que tomar decisiones, hay que hacer movidas, ¿no es cierto? Hay que hacer movimientos, hay que jugar, tener pasos, y pensarlos y ser consciente de por qué vamos a hacer tal movimiento o no, ¿no es cierto? Entonces, la movida para la discusión, la metodología, perdón, para la discusión de los resultados es estos tres grandes elementos, ¿no es cierto?, que están aquí representados también anteriormente en esta movida 3. Lo primero sería comparar resultados, ¿ah?, con otras investigaciones. Comparación de los resultados a partir de criterios, elementos de criterios y de elementos comparables, que puedan ir permitiéndome una comparación a partir de apliqué la misma metodología, pero la apliqué con otra población, en otro contexto, ¿ya? Con otros materiales de desarrollo de el trabajo. Explicar resultados, ¿sí? Exponer fundamentos que expliquen los datos obtenidos, ¿no es cierto? Fundamentar, argumentar. En la discusión de resultados hay que argumentar por qué o cuál es la explicación de los datos obtenidos. Y concluir resultados, que sería el último movimiento que se hace cuando discutimos resultados, tiene que ver con presentar los nuevos conocimientos obtenidos a partir de la investigación. ¿Cuáles son estos nuevos conocimientos que yo obtuve a partir de la investigación? Eso me permite generar la discusión de los resultados. Si ustedes se fijan acá, si revisamos una tesis que están disponible en el repositorio, ¿sí?, esta tesis del 2020 de Balboa Verdugo, mejoramiento de mallas de tetraedros mediante algoritmos LEP. Tenemos una sección específica que está destinada a las discusiones, que es en el fondo, en este caso, la discusión sobre los resultados del análisis de las estrellas terminales. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Acá tenemos una discusión. Una discusión. Intenten identificar, ¿no es cierto? Intenten identificar en este ejemplo de discusión de resultados cada uno de estos tres grandes movimientos que hablamos, ¿no es cierto? Que sería comparar resultados, explicar resultados y concluir resultados. Les doy unos segundos para que puedan leer el ejemplo.
¿Qué tenemos en este ejemplo? Fíjense en este ejemplo qué elementos tenemos, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el resultado. Y fíjense las cosas que marcamos en color. ¿Cuál es la diferencia entre aquello que está en color verde y aquello que está en color anaranjado? Fíjense acá, en el verde dice, estos resultados son análogos a los resultados teóricos del tamaño promedio del LEP en 2 dimensiones, en donde se ha demostrado por Bedregal y Rivara que el tamaño promedio del LEP 2D es menor a 3. Aquí están el reporte de las citas, 2, 19 y 30, que está ocupando en este caso un sistema de citación numérico que es el IEEE, ¿no es cierto? Un modelo numérico para citar. Si ocupáramos otro modelo, otro protocolo de citado como APA, sería entre paréntesis con el apellido y el año de los autores. ¿Sí? ¿Qué se hace en lo verde? ¿Algún comentario? ¿Pueden participar por el chat también o pueden abrir el micrófono? ¿Qué es lo que está haciendo el autor en esta parte verde que resaltamos en relación con las movidas retóricas? Lo que entiendo es que está comparando resultados ya estudiados. Exacto, Matías. Ya está contrastando con la literatura. Matías, ¿de qué carrera eres tú? Bienvenido. Hola, hola, soy de Ingeniería Civil. Ingeniería civil, civil. Perfecto. Civil, civil. Civil, muy bien. Gracias, Matías. Exacto, está contrastando, ¿no es cierto? Contrastando los resultados obtenidos por él en esta investigación con otras investigaciones ya existentes, similares o que aportan en el desarrollo de la investigación. ¿Mm? Y en color anaranjado tenemos, pues cada estrella terminal procesada significa una operación de mejora realizada en la malla sin importar el tamaño de la estrella terminal. Pues cada, fíjense ahí, pues está subrayado. Luego, el hecho de que las estrellas terminales abiertas no puedan ser mejoradas es un fuerte indicador. Lo mismo es cierto para las estrellas terminales grandes. Por lo que, aquí tenemos otro conector, por lo que la versión actual del algoritmo puede ser optimizada. ¿Qué se hace en el color anaranjado? ¿Alguna idea? Puede estar concluyendo sobre su propio estudio. Exacto, exacto. Muy bien, Matías. ¿No es cierto? Va concluyendo sobre su propio estudio, cuáles ya las interpretaciones que realiza, cómo los datos ya están indicando ciertas cosas, que se requiere en este caso una nueva operación, que hay cosas que ya se están planteando como elementos certeros, que hay cierta certeza, hay cosas que evidentemente ya se descubren que llegan hasta ahí y otras que podrían ser mejoradas, ¿no? O que pueden ser optimizados y que puede haber cambios en el algoritmo, etcétera, ¿no? En lo que se está trabajando, ¿ya? Entonces, de esta manera estamos generando la discusión de resultados, ¿ya? Entonces, preguntas de debate para que ustedes reflexionen, ¿no es cierto? Todos nuestros, digamos, asistentes, pero también todos los que van a ver esta grabación, reflexionen, ¿cuál es la relevancia? Si ya has obtenido tus resultados, ¿cuál es la relevancia de la discusión de los resultados en mi investigación? Si aún no has comenzado con tu investigación, luego de la sesión de hoy, ¿cómo proyectas incluir la discusión de los resultados de tu investigación en tu tesis? ¿Ya? Matías, ¿tú has comenzado tu investigación o no? ¿Estás en qué etapa? Sí, bueno, yo estoy haciendo una memoria y estoy ya finalizando con los resultados. Perfecto. Entonces estoy en el proceso de resultados, análisis de resultados,
y, y estoy viendo como el tema de las conclusiones ya. Buenísimo. Exacto, entonces esta parte te va a ir sirviendo para eso. Y en el caso de Víctor, que todavía no comienza la memoria, le sirve para ir visualizando, ¿no es cierto?, cuál es la relevancia que tiene esta sección e ir proyectando cuál es la sección. ¿Mm? Entonces, consejos para enfrentar el proceso de escritura de las discusiones. ¿Mm? Primero, al momento de planificarlas, ¿no es cierto?, al momento de planificar esta sección de tu tesis, organiza y jerarquiza la discusión de tu resultado a partir de los objetivos específicos de tu investigación, que eso te va a permitir ir teniendo un orden. ¿Mm? Complementa la jerarquización de tus ideas a partir de criterios específicos que permitan establecer comparaciones con la literatura. ¿Mm? Al momento de escribir, también hay algunos consejos, ¿sí? Como aplica marcadores y conectores discursivos que evidencian las relaciones de sentido que quieres destacar. ¿Ah? Es por esto que, en este sentido, ¿no es cierto? En contraste con, ¿ah? Es consistente, etcétera. Chequea la coherencia con tu objetivo específico de la investigación y con la organización de tu revisión bibliográfica, marco, o que también se puede llamar marco teórico o estado del arte. Tiene que haber una coherencia, ¿m? Porque la memoria es un texto orgánico, es un todo orgánico. ¿M? Y en ese sentido es importante que exista coherencia entre tanto con los objetivos específicos de tu investigación, con también con lo que tú has planteado ya en el marco teórico. En la revisión verifica el cumplimiento de los propósitos comunicativos de las movidas retóricas. Y fijar criterios importantes para ir revisando el trabajo en términos de claridad, de precisión, de registro académico, de lenguaje, de ortografía, entre otros componentes, ¿no? Y es muy importante entonces ir estableciendo en la discusión de resultados criterios que te permitan establecer comparaciones. Por ejemplo, en términos de la metodología, ¿ya? En términos de los resultados alcanzados, ir discutiendo en relación con diferentes elementos, criterios específicos que te permitan ir desarrollando el contraste con lo obtenido por tu investigación más el desarrollo de lo obtenido por tu investigación en relación con la discusión de la literatura previa. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, consejos para enfrentar el proceso de escritura de las discusiones. Siempre es importante relacionar la discusión con el cumplimiento de la pregunta de investigación, si es que tu investigación tenía pregunta, o si tiene hipótesis, o objetivos e hipótesis si las hubiera. La extensión de esta sección va a depender de los datos recopilados, de la relevancia de los mismos respecto del conocimiento en el área disciplinar en que ustedes están elaborando sus memorias. En caso de realizar un apartado exclusivo para las discusiones, incluir párrafos de introducción y conclusión al apartado para contextualizar al lector. Siempre es muy bueno en las secciones, cuando uno comienza con diferentes secciones de tu memoria, siempre generar un párrafo introductorio, ¿ah? Para introducir en esta sección, en este apartado específico, y una sección, un apartado de cierre, ¿sí? Perdón, la alergia me tiene con la garganta ahí media tomada. Entonces, utilizar un estilo científico y académico, ocupando la terminología especializada propia de tu área, y escribir con claridad y manejar estratégicamente el posicionamiento crítico, ¿ya? Es decir, al momento de establecer diálogos con la literatura, tener un posicionamiento crítico. Es decir, ¿no es cierto?, crítico tanto de tu propia investigación
como de las otras investigaciones, cómo evalúas, ¿sí? En el fondo, estos datos que estás obteniendo y los contrapones con las otras investigaciones y en qué grado son coincidentes, congruentes o se encuentran relacionados. Entonces, para la discusión de resultados, yo les propongo como una herramienta útil, si ustedes están empezando a escribir la discusión de resultados, tienen que discutir, ya tienen los resultados, ahora tienen que discutirlos. Una herramienta útil es esta tabla, que les permite como ayuda, ¿no es cierto? Una herramienta que les permite como ayuda organizarse, planificar, para luego empezar a escribir la sección de discusión de resultados, ¿no es cierto? Y no llegar y partir sin tener un plan, que puede ser mucho más difícil. Entonces esta tabla les propone ir por objetivo específico e ir preguntándose, ya, los resultados, los datos obtenidos, ya los tengo. ¿Cuáles fueron estos datos que dan cuenta del cumplimiento del objetivo? Y luego entonces comienzo a buscar elementos para la discusión. A ver, ¿a partir de qué aspecto puedo ubicar críticamente mis resultados? ¿Qué criterios, qué elementos para comparar, para contrastar o para discutir tengo por objetivo específico? Y ahí voy buscando criterios que luego me permiten entonces empezar a redactar la discusión en relación con tal aspecto metodológico, ¿ya? Y ir conectando con la literatura, que sería la siguiente paso, el siguiente columna de la tabla, ¿no es cierto? ¿Qué fuente bibliográfica, qué paper respalda los datos obtenidos y la relación crítica que establezco en mi tesis, ¿no es cierto? Estos ejercicios, ir haciéndolo por cada objetivo específico que tú tengas de tu investigación, y eso te permite luego ya tener algo, tener una matriz sobre la que escribir. Entonces luego tú ya empiezas a escribir los párrafos teniendo estos elementos. Y siempre preguntándose en la síntesis para el párrafo de cierre, ¿no es cierto? Para un párrafo introductorio, como vimos, y un párrafo de cierre para la discusión de resultados, preguntarse cómo la discusión de resultados aporta a mi tesis. Es un buen ejercicio. ¿Sí? Este material, este laboratorio, yo se los voy a mandar en un formato Word para que ustedes lo puedan utilizar. ¿Ya? Entonces, vamos a las conclusiones. Antes de ir a las conclusiones, no sé si tienen alguna duda, Víctor, Matías, en relación con la sección de discusión de resultados. Parece que no. Víctor, no sé si te escucho o no te escucho. No, todo bien. Perfecto. Gracias. Te voy a poner en mute. Tú activas tu micrófono cuando quieras hablar. Gracias, Víctor. Entonces, ya revisada la sección de discusiones, vámonos a la conclusión. ¿Cómo finalizar discursivamente mi investigación? Estas son preguntas de reflexión inicial, es decir, ¿alguna vez has escrito una conclusión? Las conclusiones son difíciles de escribir, ¿ah? Porque efectivamente es el cierre del texto, ya es algo que es más general, ¿no? No es ya lo específico de tu tema de investigación, de la memoria, del trabajo de memoria, y como por lo tanto ya es un poco más general, es ir evaluando, es ir proyectando. En general a todos los escritores les cuesta generar la discusión, perdón, la conclusión, así como las introducciones, ¿ya? Por ejemplo, la segunda pregunta, ¿cómo crees que se organiza este apartado en mi disciplina? Muchas veces no tenemos muchas herramientas para saber, bueno, en una conclusión, ¿qué es lo que se hace? ¿Ah? Y esa es la gran interrogante. Y veremos algunos recursos útiles para planificar, escribir el apartado de conclusiones. Definamos las conclusiones.
¿Qué son las conclusiones? Se conoce este apartado, se conoce el apartado de discusión, perdón, el apartado de conclusión. Ahora ya vimos las discusiones, vámonos a las conclusiones, como aquel que representa la parte terminal de un texto. Este apartado final ordena y sintetiza la información, pero ojo, no se queda solo en sintetizar la información, que es el típico error que se comete al elaborar conclusiones, que es solo sintetizar o solo resumir lo ya trabajado, ¿ya? Entonces, ojo, este apartado final ordena y sintetiza la información mediante una argumentación convincente, de modo que el lector pueda observar claramente qué se trabajó y cómo se llevó a cabo. Además, se reconocen y recomiendan proyecciones del trabajo, con el fin de ahondar sobre el tema abordado y continuar aspectos que han quedado sin trabajar, para aspectos a trabajar en el futuro, que serían las famosas direcciones futuras o proyecciones. Las conclusiones proyectan. En otras palabras, en la conclusión, muy importante, se resumen los datos más significativos del trabajo y se cierran los caminos abiertos en la introducción. La introducción nos permite contextualizar, aperturar, ¿no es cierto?, abrir caminos, y transitados en el desarrollo para volver a abrir nuevos caminos de posibles trabajos futuros. Y ahí es muy interesante porque las memorias entonces continúan, otras personas o ustedes mismos podrían continuar la posta con otros trabajos, ¿no es cierto? Porque uno en una memoria, las tesis no agotan, ¿no es cierto?, la temática, no agotan la problemática, es un primer avance. Algunas movidas retóricas que podrían aparecer, dependiendo de la disciplina, podrían aparecer en la sección de conclusión, concluir mi trabajo, finalizar mi trabajo. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la 23 es más propia de las discusiones, ¿ya? Lo que sucede es que a veces las discusiones van con la conclusión. Y por eso, como eso les digo, la discusión es movible y va a depender también de las disciplinas. 23 y 24 son propios, y 5 son propios de discusión de resultados, ¿ya? Y ya 29, 31 son propios de conclusión, que es evaluar evaluar la metodología, por ejemplo, de la investigación, o exponer las limitaciones de la investigación. ¿Hasta dónde llego? Porque toda investigación tiene limitaciones, toda investigación tiene un alcance, llega hasta cierto nivel, hasta cierto lugar, no puede abarcarlo todo. A veces los investigadores jóvenes cometen, y yo también he cometido, el error de ser muy ambiciosos, de querer investigarlo todo. Dar cuenta de la aplicabilidad de los resultados o metodologías de la investigación, para qué sirve, para qué sería útil. Por ejemplo, 33 ya es propio de tesis más vinculadas a la educación, por ejemplo, con propuestas pedagógicas. 35, ejemplificar algunos resultados de la investigación. Señalar si los resultados son concordantes o no con la hipótesis, eso es de discusión. Dar cuenta de la necesidad de investigaciones futuras, eso sí es conclusivo. A veces en algunas tesis, en las conclusiones se expresan agradecimiento. No es común, pero hay algunas tesis que sí lo plantean. Y 37, explicitar o resumir los resultados principales de la investigación, que eso también es propio de la conclusión. Entonces, estos son algunos de las movidas retóricas que uno podría encontrar en una conclusión o conclusiones. Muy importante, ¿cuál es el tipo de información en las conclusiones? Como ya lo habíamos también adelantado en las definiciones, ¿sí? Cuando hablábamos de las definiciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la definición de la conclusión? Ojo, muy importante, estrictamente, la conclusión no admite información nueva, o sea, uno no puede aparecer con un conejo, ¿no es cierto?, en un sombrero, ¿ya?
La única, es decir, la conclusión, ya trabaja sobre todo lo desarrollado en la tesis. Estrictamente, la conclusión no admite información nueva. La única clase de información nueva es la que se refiere a las proyecciones de lo desarrollado, del trabajo desarrollado. Por último, cabe señalar que si bien el apartado conclusión tiene como función resumir lo tratado en el trabajo de investigación, no implica solamente el resumen de los resultados. Eso ténganlo en cuenta, una conclusión no es solo resumir, es proyectar y también es valorar, evaluar, otorgarle, como dice ahí, como nos plantea Paltrit, sino que también implica que el autor le otorgue cierta significación a dichos hallazgos. Por eso es que nos referimos a este apartado como la finalización discursiva de la investigación, ¿ya? Porque ya las conclusiones son netamente discursivas. Es una sección que las investigaciones tienen para justamente hacer un cierre a tu texto. ¿Cuáles son las movidas retóricas entonces más comunes? ¿Cuáles son las decisiones que los escritores desarrollan, los escritores profesionales en las disciplinas desarrollan más comúnmente en una conclusión? Resumen la investigación, sintetizan los resultados principales, ojo, evalúan, analizan fortalezas y debilidades de la investigación, limitaciones, por ejemplo, también, y realizan proyecciones de la investigación. Estos son elementos que sí o sí deben estar presentes en una conclusión para yo poder finalizar de manera exitosa mi investigación. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, las principales movidas y pasos retóricos de la conclusión en este modelo del IMRD, tenemos acá las movidas que serían propias de la discusión y conclusión, ¿no es cierto? Y aquí tenemos esto propiamente, esta movida 1, restableciendo el territorio, es propiamente, ¿no es cierto?, discusión, enmarcando el nuevo conocimiento, también es propiamente discusión. Y aquí cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de recompartir el conocimiento, buscar una forma de poder ir generando, soportando evidencia, también es la discusión. Y acá en la movida 4 ya estamos estableciendo un territorio adicional. Ahí estamos finalizando propiamente tal o concluyendo, ¿ya? Y eso implica resumen de los resultados, relevando el valor que tienen esos resultados, otorgando significación a los hallazgos y proponiendo direcciones futuras, ¿no es cierto? Entonces, movida 4, propia de las discusiones, ¿no es cierto? Como anteriormente hablábamos que la movida 3 era propia de las discusiones, la movida 4 es propia de las conclusiones, proponer nuevas direcciones. ¿Cuál sería entonces la metodología para redactar la discusión? Perdón, aquí es la conclusión de los resultados, ¿sí? Lo voy a cambiar. ¿Cuáles son la metodología propia para la conclusión de los resultados? Tres grandes pasos, tres grandes movidas que realiza un escritor. Primero, el resumen, que significa consolidar la ocupación del nicho. El nicho que lo detecté en mi introducción, hice la investigación, entonces ahora resumo los resultados para consolidar finalmente la ocupación del nicho. Otro elemento que hago en una conclusión es evaluar el trabajo desarrollado. Fortalezas, debilidades, limitaciones, hasta dónde llego y además cuáles son los aportes, qué aportes tiene la investigación. Y la 3, que ya implica exponer las implicancias de los resultados que ahí proyectar para trabajos futuros. Acá es dando cuenta, voy resumiendo los resultados, voy dando cuenta del aporte del estudio al campo de investigación en el que se inserta
indicando fortalezas, debilidades, limitaciones, consecuencias prácticas, proyecciones, entre otros elementos. Esto es las 3 movidas más importantes o básicas que uno debe desarrollar cuando concluye, cuando elabora una conclusión de resultado. ¿Sí? Entonces, revisa los 3 ejemplos de discusiones y evalúa en función de los propósitos comunicativos y en relación con aspectos disciplinares. ¿Ya? Les voy a compartir el enlace para que ustedes evalúen esas 3 conclusiones y me digan cuál es la conclusión mejor lograda a juicio de ustedes. ¿Cuál de esas 3 conclusiones es la mejor? Ahí está el enlace. Acá. Entonces aquí se nos presentan 3 ejemplos de conclusiones. Ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. ¿Cuál sería para ustedes la tarea, no es cierto? Es poder identificar, reconocer cuál de estas 3 conclusiones cumple con la mejora, no sé, o sea, con los 3 grandes elementos o las 3 grandes movidas, los 3 grandes componentes que tiene que tener una investigación. Les doy un minuto para revisar, unos minutos para revisar y hacemos, ¿no es cierto?, un comentario con respecto a estos 3 ejemplos que nosotros les proponemos. Disculpa, Enrique. Sabes que yo ahora me tengo que ir. ¿Esta Que grabación será vaya. subida a algún lado? Sí, va a ser subida y va a ser compartida. Ah, ya, vale. Que Vale, te muchas vaya gracias, bien. porque todo lo que habías contado creo que me va a servir harto, así que muchas gracias. Buenísimo, que te vaya súper bien, Matías. Vale, chao, gracias, igual Chao, a ti. chao. Profe, ¿entonces dejar hasta acá la clase o ya que... No la vamos a terminar. ¿Pudiste Ah, ya. revisar las conclusiones? ¿Hay A alguna ver, que te tinque, que te digas, ah, esta está mejor lograda? De estas 3 conclusiones, esta está mejor lograda. no, no estoy seguro en verdad. No estás seguro, ya. Claro, Aunque- aquí ahí hay que ir revisándolas, pero ¿no es cierto? Si te Aunque fijas, revisarlo. hay que ir revisándolas. Si te fijas, el ejemplo 3, digamos, hay que revisarlo bien. Este ejemplo 3 no cumpliría con todas las características de una conclusión, ¿ya? También hay que tener cuidado con entregar las conclusiones de manera como un bullet point, ¿no es cierto? Como un bullet point, donde generalmente, ¿no es cierto? El bullet point hay que tratar de evitarlo, reducirlo lo más que se pueda, ¿ya? Y entregar párrafos coherentes, ¿ya? Esta no estaría tan bien lograda para que tú la analices, ¿sí? Esta está bastante Ya. más lograda, además tiene una sección de futuros trabajos, futuras direcciones. La 2 estaría bastante más lograda. Y el ejemplo 1, ¿no es cierto?, cumple bastante bien, pero hay cosas, aspectos por mejorar en esta sección, ¿ya? Entonces queda la tarea de ir revisando las características de este trabajo.
La que ustedes a partir de lo que hemos visto puedan ir revisando estos ejemplos, ¿ya? Sigamos, nos queda muy poquito. Disculpe, profe, entonces, ¿cuál sería el mejor logrado? Como El para 2, el 2, el 2. el 2. Para que lo revisen, lo dejen marcado y lo revisen posteriormente, ya con toda la clase, digamos, desarrollada. Sigamos, que nos queda poquito. Entonces, ese es el ejercicio para que ustedes revisen los 3 ejemplos. Para enfrentar el proceso de escritura de las conclusiones, los mismos consejos que ya les di para las discusiones, ¿no es cierto? Sobre todo organizar y jerarquizar las conclusiones de tus resultados a partir de los objetivos generales y específicos de tu investigación, tus preguntas e hipótesis. Hay que volver. En las conclusiones hay que volver a tus objetivos, a tu pregunta, a tu hipótesis, para ir dando cuenta de finalmente qué sucedió, de qué manera se logró, se acepta completamente la hipótesis o parcialmente, o hay elementos que tener en consideración. Eso es importante, ¿ya? Luego, finalmente, finalizar discursivamente la investigación. Esta es otra tabla que yo les propongo como herramienta para pensar cuando tengan que escribir las conclusiones, ¿no es cierto? Para finalizar discursivamente la investigación, ir completando esta tabla que les permite ir pensando y planificando cómo escribir las conclusiones, ¿ya? Por ejemplo, tener en cuenta el objetivo, los antecedentes teóricos, los procedimientos de investigación, los resultados, el contraste con la bibliografía, la limitación y la proyección. Es decir, al iniciar mi investigación, esto me permite reflexionar, ir ordenando los aspectos de la metodología para luego luego escribir y darle forma a las conclusiones. Al iniciar mi investigación, mi objetivo fue: investigando sobre mi tema, encontré información como. Para cumplir con mi objetivo, realicé lo siguiente. En mi investigación corroboré, encontré lo siguiente. Mis hallazgos se comparan con los antecedentes de la siguiente manera. Tuve dificultades con, en una próxima investigación realizaría, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Entonces, a manera de preguntas de discusión, si estás en una etapa intermedia de tu tesis, de tu seminario, ¿cuáles son las principales conclusiones de mi estudio? Si estás en la etapa inicial, recién comenzando, ¿qué posibles conclusiones proyectas para tu estudio? Si estás en la etapa 0, aún no has comenzado, ¿cuáles son los elementos de una buena conclusión que revisamos hoy día? Y si estás en la etapa final, revisa tu conclusión. ¿Consideras que has cumplido el propósito comunicativo del apartado de conclusión? ¿Qué debes mejorar? ¿Incluirías más información? ¿El texto resulta comprensible para un lector externo? ¿Por qué? ¿Y cuáles son los principales desafíos que identificas para abordar las conclusiones en el contexto de tu tesis? Son preguntas entonces que les dejamos para la reflexión, para que ustedes vayan desarrollando. ¿Cómo seguimos? Les propongo, escojan una tesis de tu comunidad, de tu disciplina, revisen otras tesis, revisen el apartado de conclusiones, qué propósitos comunicativos identificas, qué rasgos, qué palabras, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de rasgos léxico-gramaticales, pistas textuales te ayudaron a identificar los propósitos comunicativos? Y la invitación de este taller finalmente es: enfréntate a la tarea de planificar, textualizar, escribir, ¿no es cierto?, revisar tus propias conclusiones. Si aún no te encuentras en esta etapa investigativa, realiza el ejercicio de proyectar un apartado que sea un aporte a tu propuesta. Eso les dejamos como elementos para seguir desarrollando, ¿no es cierto?, cómo seguimos después de este taller. Pidan hora en el laboratorio de escritura Armadillo Lab para poder seguir y ir revisando aspectos de su tesis. Acá les dejamos algunos recursos en línea de interés y les agradezco muchísimo esta instancia.